Oremos al Señor en una oración. Proverbios 15:15 nos dice la Escritura así: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Oremos, por favor. Padre, cuán eficaz es tu palabra en nuestras vidas, y en esta mañana reconocemos que el poder y la autoridad de las Escrituras Santas, Señor, son sobre nosotros como tus hijos, y es por ello, Padre, que hemos venido esta mañana, además de enaltecer tu nombre, con nuestra actitud, con nuestro corazón, con nuestros cantos, y elevar la adoración a ti de parte nuestra, ciertamente con nuestras imperfecciones, pero aún con eso, y queremos sentarnos, Señor, y exponernos a tu palabra, a la autoridad de ella sobre nosotros. Te ruego que en estos minutos, Señor, pueda nuestro espíritu y aún nuestro cuerpo, Señor, ser sometido al área espiritual, al ámbito espiritual, que lo corpóreo pueda someterse a lo espiritual, de manera que tu Espíritu Santo pueda acomodar lo espiritual a nuestro espíritu, Señor, de manera tal que podamos ser edificados y tu nombre sea puesto muy en alto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Salomón escribió, inspirado por el Espíritu Santo, una grande verdad que no tenemos mucho que indagarle, pero una grande verdad expuesta en este versículo. Todos los días del afligido serán determinados de cierta manera, son afligidos, dice la Biblia, son difíciles, mas aquel que tiene una actitud o un corazón, una mentalidad distinta al afligido, todo lo contrario, dice, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo en su vida. Salomón fue una persona que aprendió, entre muchos otros aspectos en su vida, a discernir el comportamiento de los demás. Tanto nos describe en el libro de Proverbios propiamente sobre la visible vida tanto del impío, del necio, del insensato, así como la vida del justo, del íntegro, del recto, también llamado del entendido. En el versículo 15, ya leído previamente, hace una clara descripción de dos tipos de personas completamente distintas y distantes en su actuar una de la otra, tanto en su condición interna como en su, vamos a llamarle así, tanto en su diagnóstico moral y espiritual también, a causa de su estado. Habla del afligido, este versículo, y habla del contento, de la persona que está en constante aflicción y aquella persona que está en constante banquete continuo, dice el propio versículo. La condición del afligido es una condición tormentosa, por ejemplo, es una condición difícil, es molesta, es fastidiosa y hasta cierto punto es desagradable. No así la condición de aquella persona que en su interior hay verdadero gozo y contentamiento. A esta segunda Salomón la describe como quien tiene una fiesta continua, una festividad continua. La verdadera felicidad podemos definir o describir de una manera meramente humana, aclarando. La verdadera felicidad, hermanos, podemos decir que es un estado mental determinado por la acción de la voluntad, es decir, que la persona decide estar en esa condición o en esa situación a pesar de lo que pudiese estar ocurriendo en su propia vida. El profeta Habacuc describe algo de esta premisa que acabo de mencionar en el libro que lleva su nombre, Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. Lo describe de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos,
aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y aún, dice la Biblia, no haya vacas en los corrales, con todo y esto, dijo Habacuc, yo me alegraré en Jehová. A pesar de que no podamos tener físicamente o materialmente, o no tengamos en nuestra posesión lo necesario o lo deseado, o una vez habiéndolo poseído y habiéndolo disfrutado, algún día lo llegásemos a perder, dijo el profeta, con todo, aunque ya no haya, aunque lo haya tenido y ahora no, o aunque lo deseara y nunca lo haya tenido y nunca lo voy a poseer, aunque ya no tenga lo suficiente, aunque ya no tenga el carro, aunque ya haya perdido mi casa, aunque ya haya perdido el trabajo, aunque el sueldo no sea el mismo, me lo hayan hecho menos, aunque ya no tenga la misma salud, aunque mi fuerza haya menguado, aunque mi cuerpo haya perdido la fuerza, aunque ya no tenga lo que debería de haber tenido o lo que haya yo tenido en un momento dado y ya no lo pueda disfrutar. Dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová. Esto quiere decir, hermanos, que el tener un corazón contento, el poder disfrutar de lo que se tiene, de lo que Dios nos conceda en su gracia y en su misericordia, poseer humanamente hablando, porque entre todos los ámbitos y los rubros que pudiésemos tener, poseer en esta vida, lo principal es lo que gira en torno a lo espiritual y lo espiritual mismo. El sentido de una vida, de una persona, corre a raíz de la salvación que Dios pueda darle a ese individuo. Su vida y mi vida tiene sentido en este mundo, hermanos, porque el Señor nos ha alcanzado en su gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que ese es el regalo más maravilloso que usted y yo pudiésemos tener, la salvación. Y habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, dice el escritor de Hebreos, todo lo que tiene que ver con la salvación, con la redención, con el rescate propiamente hablando, no solamente con la compra que Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó a cabo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y una vez habiéndonos apropiado de ese sacrificio que Cristo llevó en la cruz por usted y por mí, y disfrutando todos esos beneficios que la salvación en Cristo nos ha traído, con eso debemos de estar contentos y tranquilos. Dios nos va a sostener, Dios nos va a dar abrigo y el sustento, y teniendo sustento y abrigo, hablando materialmente, estemos contentos con ello, con lo suficiente, con lo necesario. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios en este versículo de Proverbios, Salomón, habiendo aprendido a discernir ciertas actitudes de algunas personas, Salomón llegó a concluir y escribió en su momento y quedó registrado en el libro de Proverbios y seguramente en más escritos, pero lo que fue inspirado por el Espíritu de Dios es lo que encontramos en este libro de Proverbios. Y Salomón nos dice, me he dado cuenta que entre el universo de personas que yo llegué a conocer y a discernir, he entendido que hay dos tipos de personas. El que constantemente está en un estado de contentamiento, aquel que ha aprendido, pese a que no tenga todo lo que quisiese tener, o puede ser que Dios lo haya dotado de muchos bienes o de ciertos recursos, pero el asunto, dice Salomón, es que el de corazón contento tiene un banquete continuo. No así aquel que constantemente está, dice la Biblia, afligido. Aquel que se deja llevar por la preocupación, por el qué sucederá, por el qué puede ser, por el qué
¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si hubiera hecho yo aquello, hubiera avanzado, no hubiera ido, no lo hubiera dicho? El afligido. Jesucristo también, por otro lado, les recordó a sus discípulos que había una principal razón por la cual deberían de alegrarse y estar contentos. Cristo dijo, porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Si me acompaña a Lucas capítulo 10, versículo 20, las palabras literales del Señor fueron las siguientes. Lucas 17, 20, dice en la Biblia 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Cristo les dijo, es verdad, sí, van a tener grandes logros en su vida, pero hay mayor razón o motivo por el cual debes de regocijarte y estar contento. No regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si hay algo que te va a llenar y henchir de gozo y de alegría en tu vida, sí, hay situaciones que te van a traer satisfacciones, hablando en el área terrenal o material o emocional, pero hay algo mucho mayor, hay un bien mayor que debe ser el motivo principal del gozo y la alegría y del contentamiento en tu vida mientras estés en esta tierra, y es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a ver algunas situaciones, hermanos, que debemos de considerar en esta mañana, que nos dice la palabra de Dios que deben de mantenernos con un corazón contento, en contraposición a la aflicción. Usted y yo, por naturaleza, estamos en un cuerpo humano, pecaminoso, gobernado por o movido por una humanidad pecadora. Y ciertamente tenemos al Espíritu de Dios morando en nuestra vida, nos enseña la palabra de Dios, pero en ocasiones nos dejamos llevar, nos dejamos ser movidos por situaciones en torno nuestro, que estamos expuestos por nuestra humanidad a perder el gozo, la alegría, perdemos el brillo en nuestros ojos, en nuestra sonrisa, el sentido de la vida cristiana es opacado por situaciones que van ocurriendo, imperando en nuestra vida diaria. El Señor Jesucristo dijo, considera algunas cosas. Lo principal es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, lo demás es secundario. Eso es principal. Y enseguida entonces evalúa qué es lo que tiene sentido y qué es lo que tiene mayor peso en lo subsiguiente, para que tú puedas considerarlo como medios y razones por las cuales Dios nos concede tener gozo y alegría en este mundo. Lo que sucede, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pudiéramos ver en las noticias, lo que pudiésemos estar escuchando en pláticas de compañeros, las malas noticias quizás, o noticias, quitémosle el adjetivo malas, y las noticias que recibimos de los parientes, de los familiares, pueden hacernos menguar el gozo y la alegría que en un momento dado Dios nos dio durante el día, desde muy temprano, al habernos levantado, y Dios nos dio motivos de contentamiento, pero hay situaciones que en el día pueden robarnos el gozo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, si tú comienzas tu día o lo transformas en un momento dado en aflicción, dice la Biblia, va a ser un día difícil. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Afligido. Todos los días del afligido. ¿A quién se estaba refiriendo Salomón cuando dijo los días del afligido? El afligido es aquel que sufre físicamente, aquel que sufre una tristeza o una angustia moral, es aquel preocupado o inquieto, el que tiene una ansiedad, el afligido, el que por alguna razón no puede sonreír como quizás sonrió el día anterior. Aquel que tiene una angustia o un pesar, o sencillamente su mente se ha dividido por una preocupación, por el
ciertos afanes de la vida. Cristo dijo, por nada estéis afanados. Que no se divida tu mente, que no estés concentrado en una área solamente y la otra se haya dividido tu pensamiento y no puedas estar enfocado en lo que tienes que estar. Que no te quite tu concentración, tu frescura del día, el poder disfrutar lo que yo te he dado. No te olvides de mí, te olvidas de mí y entonces te enfocas en aquellos aspectos triviales de la vida. Todos los días del afligido. Aflicción también podemos decir que quiere decir depresión o fatigado del ánimo. Depresión no en el sentido de padecer un síndrome de depresión, sino de ánimo decaído. Todos conocemos o hemos llegado a conocer o probablemente pudiésemos estar tratando a algún compañero de trabajo, algún vecino, algún familiar que usualmente lo vemos más decaídos que sonrientes. Que en un momento dado quizás llegamos y le saludamos y lo vemos un poco serio, lo saludamos de alguna manera, le decimos ánimo. ¿Cómo puedo estar animado si las cosas no van bien? Contestan, ¿verdad? Y dicen, entonces algo no está bien en su vida. Bueno, pues ánimo de todas maneras, Dios es bueno, adelante, y tratarles de animar y que pues vean con otra perspectiva, quizás una palabra. Por la falta de tiempo quisiéramos tener más tiempo para animarles, pero vemos a mucha gente que su ánimo está decaído. Fácilmente se enfocan en lo que no tiene tanto sentido en la vida. El cristiano debiera de ser del segundo grupo de personas que menciona Proverbios, de aquellos que son contentos y por ende tienen un banquete continuo. No solamente el que irradia una tranquilidad, una paz, una tranquilidad en su vida, el que puede transmitir el gozo de Cristo hacia otros en el ambiente en el cual nos podamos estar desarrollando. Contentamiento. ¿Cómo podemos tener y experimentar ese banquete continuo del cual está describiendo la palabra de Dios en el versículo 15? Todos los días de aquel que tiene un corazón contento tendrá un banquete continuo. A todos nos gusta disfrutar de los banquetes. El último que hemos tenido fue en diciembre, banquete de Navidad. La pasamos muy bien, comimos muy bien. La comida estaba de lo mejor, el ambiente entre las mesas, los hermanos, era excelente. Es un banquete, todo en orden, todo llevado a cabo en su momento, en su tiempo, en su forma, por supuesto, porque todo se organizó, se preparó para la honra del Señor. Un banquete continuo. El pastor está avisando que habrá otro banquete más adelante. Y uno comienza a pensar y a planear, y ya uno está pensando, ya lo está disfrutando, al menos en el pensamiento, no de manera interna, cómo pueden suceder las cosas. Y ya uno lo disfruta de antemano. Sobre todo cuando hay una carne asada, ¿verdad? ¿Cómo la disfrutamos? Banquete continuo. Un momento en un lugar específico nos alienta, nos motiva. Y dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, 1 Timoteo 6, 6, podemos ver en este versículo, hermanos, que la Biblia o la palabra de Dios nos alienta a estar contentos. Es decir, cuando el cristiano está contento y disfruta lo que Dios le ha dado, entonces hallaremos sentido a nuestra vida. El contentamiento se manifiesta en vivir y considerar la vida cristiana como una valiosa adquisición. Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 6:6, dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad acompañada, dijo el apóstol Pablo, de contentamiento. La vida cristiana va a ser más llevadera, disfrutable. Le vas a hallar si me permite el término, no es el correcto, pero el sabor, el sentido a la vida cristiana. Digo esto, hermanos, porque hay cristianos que dicen, ay, qué pesado es ser cristiano.
Ay, qué duro es poder decir que soy cristiano. Ah, cómo he batallado, son muchos años y me ha costado mucho trabajo poder desarrollar las cualidades cristianas, porque ni mi familia me cree, ni los compañeros de trabajo se burlan. Soy el objeto del hazmerreír, y ahí voy con muchos esfuerzos tratando de llevar la vida cristiana, pero la vida cristiana no es así. El Señor Jesucristo dijo que su carga no era tan pesada y su yugo era ligero. La vida cristiana, hermanos, es lo mejor que Dios nos ha dado a usted y a mí. La relación con Dios que hemos iniciado una vez que nos hemos convertido al Señor. Y dice la palabra de Él, que dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Podemos decir que la piedad, en este sentido, pudiésemos aplicarlo como la vida cristiana plena, vivida como Dios la demanda, como Dios la requiere, cumpliendo con los preceptos divinos, satisfaciendo nuestras necesidades espirituales, principalmente la relación óptima que un cristiano, que usted y yo pudiésemos tener con Dios. Gran ganancia es la piedad, podemos decir la vida cristiana, pero acompañada de contentamiento. Disfrutarla. El término ganancia que utilizó Pablo es un término que significa literalmente adquisición, o conseguir, o provisión. Gran ganancia, tienes una gran provisión. La piedad acompañada de alegría, de satisfacción en tu vida, de un sentido correcto a la vida cristiana, es una gran provisión que Dios te ha dado, pero siempre y cuando vaya acompañada de contentamiento. Es ahí donde se separa la relación con Dios, la piedad, la práctica de la vida cristiana. Si la separamos de un buen espíritu, de la satisfacción, del contentamiento, es ahí donde vamos a encontrar lo que no nos conviene y no quisiéramos encontrar muchas veces. Son cristianos amargados. Esa es la razón por la cual Pablo dice: gran ganancia, es una gran provisión, es una gran adquisición la vida cristiana, y luego añade, pero acompañada de contentamiento. Tienes que disfrutarlo. Tienes que disfrutar tu relación con Dios. Tienes que hallarle sentido a las situaciones difíciles. Por eso Pablo recordaba a los hermanos, y nos lo recuerda a nosotros, que todo lo que nos sucede nos obra para bien. Es la razón por la cual nos congregamos como iglesia, los cristianos, para aprender a enaltecer, por supuesto, y el primer objetivo es dar gloria a Dios como iglesia, como individuos, como familias, como congregación, pero también para aprender a disfrutar y estar contentos con lo que Dios nos da, principalmente con la vida cristiana, con la piedad. Gran ganancia es la piedad, pero acompañada de contentamiento. Has adquirido la salvación por obra de Cristo, no por méritos propios, por supuesto, ya lo sabemos. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Depende del corazón que usted y yo aplicamos y tengamos en la vida diaria en relación con Dios, es como vamos a disfrutar la vida cristiana. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a disfrutar lo que aún no tenemos. Es una gran ganancia, hermanos, poder tener enfermedades y tener el recurso de la oración, por ejemplo. Ya lo decía el pastor, gracias a Dios se le abrieron las puertas al hermano Javier. Decía el pastor, gracias a la oración, es respuesta a la oración. Es una gran ganancia, hermano, a la piedad. Pero si fuésemos descuidados en esa área, Dios no contestara. Dios no nos diera victorias. Dios no abriera puertas o cerrara otras. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El contentamiento del cristiano también se ve reflejado no solamente en el hecho de vivir y considerar la piedad o la vida cristiana como una gran provisión de parte de Dios, sino también en alegrarnos y agradecer
Dice la Biblia, pues el salario que tenemos. En Lucas capítulo 3, versículo 14, Lucas 3, 14, se suscitó una situación. Vamos a dar lectura a estos versículos. Lucas capítulo 3, versículo 14. ¿Se acuerdan? Estaba predicando Juan el Bautista y muchos judíos venían y muchos soldados también romanos le escuchaban. Y dice el versículo 12, Lucas 3, 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que no está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros? Le dijeron, ¿qué haremos? Y les dijo, pues no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie. Y añadió, contentaos con vuestro sueldo. No le busquen por acá ni por allá. Tienen un salario, recíbanlo y estén contentos. Disfrútenlo. Si es mínimo, si es máximo, acóplense a él. Estén satisfechos. No busquen por otro medio obtener un recurso que no tienes que tener. Tienes que alegrar y contentarse con tu salario, con su sueldo. En otras palabras, el contentamiento de un hijo de Dios, podemos decir que consiste también, entre muchas otras variantes, en estar alegres y agradecer pues, el salario que recibimos en nuestros medios. Contentados, cuando le dijo, se utilizó este término en el versículo, está queriendo decir, ten satisfacción. Esa es la idea. Contentaos con vuestros sueldos, estén satisfechos. No quieras planear, buscar, obtener dinero fácil y rápido para satisfacer necesidades que eventualmente se te van presentando y están fuera de tu presupuesto, de tu alcance. Está contento, satisfecho con lo que tú recibes. Porque cuando no estamos satisfechos, entonces buscamos más horas extras, buscamos más tiempo para invertirlo y descuidamos nuestra relación con Dios, nuestra piedad. El verdadero contentamiento, hermanos, que produce un banquete continuo en el cristiano, se manifiesta en aprender, pero también en reaccionar de manera correcta en diversas circunstancias que podemos vivir. Si me acompaña ahora a Filipenses capítulo 4, versículo 11, Filipenses 4, 11, nos dice la Escritura lo siguiente, Filipenses 4, 11, hablando justamente de que cuando hay situaciones que nos pueden agobiar, humanamente hablando, en su momento, tenemos que aprender de ellas y reaccionar de manera correcta ante esas eventualidades. Pablo lo describió de esta manera, Filipenses capítulo 4, versículo 11, no lo digo, les respondió o les escribió Pablo a los hermanos de Filipos, no lo digo porque tenga escasez. ¿Se acuerdan? En el versículo 10 dice, ay hermanos, al fin recibió una ofrendita por medio del hermano Epafras, un donativo, algunas cositas que le enviaron los hermanos, se acordaron de él y mandaron al mensajero, el hermano Epafras. Epafras lo localizó, se lo llevó, le dijo, hermano Pablo, aquí traigo de parte de la iglesia, la congregación, esta ofrendita, estos utensilios, esta ropita, pudimos ofrendar algo. Aquí está, con todo amor, con todo cariño, te lo traemos. Y Pablo escribió, gracias hermanos, déjame hacer una cartita antes de que se me olviden las palabras. Y tomó el tintero y el pergamino o la vitela y comenzó a escribir la carta a los hermanos. Y les dijo en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero yo sé que les faltaba la oportunidad. Pablo les aclara, cuando le dice al fin, no es como decir nosotros, ah, qué milagro. No en ese sentido, sino que Pablo les dice, qué bueno, gracias a Dios que Él les dio ahora ya la oportunidad de lo que desde hace tiempo hubiesen querido hacer y ahora les presentó la ocasión. Y les dice, no lo digo, dice, porque tenga escasez, porque tenga una gran necesidad, porque me falte lo que yo quisiera tener. No lo digo porque tenga escasez, dijo el apóstol,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí hay algo muy clave que el apóstol Pablo les está enseñando a los hermanos de Filipos y por ende a usted y a mí. Me he encontrado en diferentes situaciones, pero he aprendido a estar contento. Me he contentado, dijo Pablo, he aprendido a contentarme. No puedo decirles que he tenido escasez, porque cuando no he tenido lo necesario, he aprendido a tener satisfacción, a estar satisfecho, a ser agradecido. Pablo no era una persona que estaba, qué caray, hombre, ahora ya que voy a comprar, ya se me gastaron estas sandalias de tanto caminar y lo estoy ocupando para el ministerio y ninguna iglesia me apoya, ningún hermano me ha apoyado. Cuando Pablo caminaba y lo maltrataban y estuvo a punto de morir, no estuvo él cuestionando si continuaba en el ministerio o no, o cuando ya sus túnicas o su ropa, su vestimenta que él utilizaba ya estaba decolorada por tanto estar de camino en aquel entonces, no decía, pues a ver cuándo se le ocurre a algún hermano apoyarme. No, era un hermano que había aprendido a contentarse en cualquier situación que se encontrara. Aún estando a punto de morir en una de las ciudades por haber introducido a esa ciudad para predicar el evangelio, no está registrado en la Biblia que Pablo se desanimó. No vemos ahí que Pablo dice, hermano Silas, fíjate que ya no vale la pena. Tú que vas aprendiendo, no te desanimes, eso déjalo mío, que yo soy mayor que tú. No vemos que Pablo le haya instruido a Silas ni a otro hermano en la Biblia de que pues ellos siguieran, yo ya no, porque esto no funciona muy bien. Pablo estaba muy bien ubicado. Pablo les escribió a los hermanos de Filipos y les dice, hermanos, he aprendido a contentarme, gracias por su provisión, gracias por su ofrenda que entiendo, lo hicieron de todo corazón, yo les agradezco y eso va a redundar para la gloria y para que Dios les provea más a ustedes, les agradezco mucho y que qué bueno que por fin lo hicieron, al fin lo hicieron, pero no se los estoy haciendo como un reclamo, sino sencillamente quiero decirles que yo he aprendido a contentarme en cualquier situación que me he encontrado. Así que el contentamiento, hermanos, se manifiesta en poder aprender y reaccionar de manera correcta cuando nos encontramos en ciertas circunstancias. He aprendido a contentarme, dijo Pablo. Esta palabrita que utilizó Pablo, este término, quiero corregir, este término quiere decir autocomplaciente, es decir, satisfecho y poco crítico de sí mismo o de su propia situación. Es decir, que Pablo no tomó esa ocasión para desahogar su furia, su inconformidad. Sencillamente dijo, está bien, no pasa nada. Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó. Jehová me puso en el ministerio, no hay problema, yo tengo trabajo y si no hay recursos, voy a hacerme ahí, voy con algún proveedor y voy a comprar algunas pieles, algunas telas para hacer las tiendas de campaña, las pongo en venta ahí con algún sobre ruedas y las vendemos y seguimos adelante. No hay ningún problema, dijo Pablo. No me voy a detener por esa situación. He aprendido a contentarme en cualquier situación que Dios me permita. Pablo aprendió a ser autarca, es decir, a valerse por sí mismo y autocomplacerse o a valerse de acuerdo a los medios que Dios le proveía. Contentamiento. He aprendido a contentarme. También el contentamiento del cristiano, para que pueda gozar de un banquete continuo, hermanos, de acuerdo a Salomón, pues se manifiesta en gloriarse y gozarse con el estado de vida que Dios nos ha dado. Permítanme explicar esto. Vamos a Proverbios 14:14, por favor. Proverbios 14:14. Dice en la Biblia así. Proverbios 14:14. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. ¿Del qué? ¿Del suyo qué? Bueno, del que está mencionando en la primera premisa o la primera parte del verso 14.
de sus caminos será hastiado el necio de corazón. De sus caminos, de la senda de vida que ha decidido tomar en este mundo. Por eso digo que el contentarse en la vida, el contentamiento, la alegría, la satisfacción, la conformidad, si me permite añadir este término, se manifiesta en el cristiano en gloriarse y gozarse con el estado de vida que Dios nos ha dado. Vuelvo al versículo 14, mas el hombre de bien estará contento con su propio camino, el que ha decidido tomar. Usted y yo hemos decidido tomar esta senda de vida, hemos decidido entrar por la puerta que es Cristo. Perdón. Y ahora entramos por la puerta estrecha. Este es el camino, la senda de vida, es la mejor senda que hemos podido escoger. ¿No es cierto, hermanos? Es lo mejor. Hemos optado vivir cerca de Dios. Hemos optado por disfrutar de la vida cristiana en contraposición a la vida mundana, a la que este mundo puede ofrecer. Quizás muchos medios, satisfacciones temporales, pero al final todo va a terminar. Pero en la vida cristiana, hermanos, todo redunda para bien, en esta vida y en la venidera. Dice la Escritura, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. Estará contento. Este término que utilizó Salomón quiere decir saltará de gozo, mostrará alegría, satisfacción, se regocijará, se gloriará en el sentido de que va a estar alegre y contento. Debe estar contento, hermanos, con la vida cristiana. Amén. Disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. Mire, ya nos dimos cuenta que tenemos muchos beneficios si lo vemos por ese lado. Nos convertimos a Cristo y Dios nos cuida. Dios siempre ha cuidado de los suyos, ¿no es verdad? Tenemos necesidad, Dios siempre vela por nosotros. Tenemos angustias, Dios siempre nos da motivos para alegrarnos. Tenemos necesidad, Dios siempre nos provee en el momento menos esperado, Dios nos suple. Tenemos situaciones que pueden agobiarnos en este mundo por ser propiamente, tener una humanidad pecaminosa, y Dios va transformando eventualmente y poco a poco las situaciones para disfrutar lo que Dios nos da. Muchos son los días del afligido, pero el contento tiene un banquete continuo, dice la Biblia. Una vida llena de ira, de corajes, de arrebatos, de inconformidades, de informalidades, de amargura, no se disfruta. Se disfruta cerca del Señor. ¿En qué se manifiesta también en aquel cristiano que ha decidido contentarse en cualquier situación que se encuentre? Volvamos a 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8. 1 Timoteo 6, 8. Dice la Biblia así, 1 Timoteo 6, 8. Así que teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos con eso. El contentamiento del cristiano se va a reflejar en aceptar y en disfrutar lo que el Señor nos da día a día. Lo que tenemos en el día, hermanos, es lo que Dios quiso darnos. Es lo que Dios en su gracia, en su bondad, nos ha querido proveer, sustentar. Mientras tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con ello. En ocasiones decimos, ay, ¿cuándo voy a salir de esta pobreza? Ay, ¿cuándo voy a salir de esta situación que no puedo avanzar? Todavía no puedo terminar esta deuda y ya tengo esta otra. No puedo arreglar mi situación legal quizás con este asunto, y ya en el trabajo ya me involucraron en otra. Según yo ya iba a terminar esta situación que me ocurrió hace años, y ahora resulta que... Y ya no disfrutamos los momentos de satisfacciones que Dios nos da. Mientras tengamos sustento y abrigo, hermanos, estemos contentos. Amén. Disfrutemos lo que Dios nos da. La familia, la esposa, el esposo, los hijos, la iglesia, los hermanos, la vida cristiana.
El estar cerca del Señor, la cercanía de Dios, la proximidad de Él con nosotros cuando nosotros decidimos acercarnos a Él. Dice en este versículo 8 que se leyó del capítulo 6, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello, dice la Biblia. Pablo utilizó esta palabra, bueno, se tradujo así en nuestro idioma, al castellano, contentos. Pero aquí contentos quiere decir satisfactorio o satisfacción. Tengamos satisfacción. Se abre el refrigerador y después parece que se va desahogando, ¿verdad? Y hay más espacio cada vez en el refrigerador y parece que el día de la quincena no llega. Dios va a proveer. O va al cajero del banco y dice, aquí tengo un ahorrito, ahorita voy a sacarlo para poder liquidar este abono, y resulta que ya no está lo que usted tenía ahí ahorrado. Y no se acordó de que ya hizo otro pago, le hicieron un cargo y tenía que llevárselo a cabo. Mientras tengamos sustento y abrigo, hermano, estemos contentos con eso. Tengamos satisfacción, Dios está con nosotros, es el mayor bien que podemos disfrutar. Y termino con Hebreos 13:5 y aquí voy a terminar. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dice la palabra de Dios así, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Todo lo que tú hagas, dice, debes de llevar contentamiento, contentos con lo que tenéis ahora. No seas avaro, no quieras abarcar mucho. Si eso es lo que hacías anteriormente, no. Vuestras costumbres sean sin avaricia, dice la Escritura. Tienes que estar contento con lo que ahora, tiempo presente, tú tienes. El contentamiento del cristiano se va a reflejar también en recordar y depender de las promesas divinas. Contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Nunca Dios nos ha dejado, ¿verdad que no, hermano? Nosotros somos los que nos alejamos de Dios en un momento dado, pero Dios siempre está ahí. Quizás en algún momento de nuestra vida nos alejamos un poco de Dios y quizás la pena pudo habernos embargado un poco al querer regresar a la iglesia o al camino de Dios, pero Dios nos dice, aquí estoy. Aquí estoy, dice Dios. Así que tenemos que recordar y depender de las promesas divinas. No te dejaré ni te desampararé. No solamente con lo que tenemos, hermano, sino con lo que no tenemos, tenemos que estar contentos. Porque puede ser que lo que deseamos, si Dios todavía no nos lo da, puede ser que jamás nos lo dé, porque eso nos puede alejar de Dios. Un joven de la iglesia hace muchos años dijo, pastor, necesito un carro. Le digo, pues vamos a orar por él. Si es de Dios que tengas ese carro, Dios te lo va a dar. No. No es que Dios me lo vaya a dar, es que lo necesito. Independientemente de lo que Dios diga. Tu vida gira alrededor de Dios, tienes que pedírselo a Dios. Y si Dios quiere, Dios te lo va a dar. Y si tú no menosprecias, no te va a dar nada. Bueno, es cierto, pastor. Pues vamos a orar. Oramos en ese ratito y continuamos orando los próximos días y semanas. Después de algunas semanas llega y me dice, pastor, llegó a la casa y me dice, pastor, ya compré un carro, ya Dios me dio un carro. Le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que es de Dios? ¿O tú te adelantaste al tiempo? No, yo estaba orando y usted también estaba orando junto conmigo. Estábamos orando y Dios presentó la oportunidad. ¿Y cómo sabes que es de Dios la oportunidad? Bueno, pues ya llegó, dijo. Bueno, ahora realmente vamos a ver si es de Dios este carro. Este carro te debe de acercar más a Dios y a la iglesia. Si este carro te aleja de Dios y tu relación con Dios va a menguar, entonces este carro no es la respuesta de Dios a las oraciones. O por lo menos es la respuesta de Dios, pero tú no lo estás tomando como venido de Dios. ¿Estás de acuerdo? Dice, pues no lo entiendo, dice, pero pues sí. Bueno, pues vamos a ver. Siguiente domingo no fue a la iglesia. En la noche del domingo, en la mañana no fue, en la tarde no fue, en la noche le hablé, no me contestó, el lunes me regresó la llamada, me dijo, ando acá, andaba en otro estado. Había viajado no sé cuántas horas y se fue a dar la vuelta.
sábado y domingo, saliendo del trabajo el viernes en la noche. Digo, ¿en qué quedamos? Se supone que ese carro te iba a acercar a Dios. Te alejaste de Dios. ¿Fuiste a la iglesia ahí donde andas ahora? No. ¿Donde estuviste ayer? No. Entonces ese carro pues, es una señal de que realmente no es de Dios. No es de Dios. ¿Cuándo te regresas? Pues hoy en la noche. Ten cuidado. Porque puede ser que llegues sin carro a tu casa. No, llegó con bien. Pero ese carro se le fue descomponiendo, se le fue descomponiendo, se le fue descomponiendo. Y en un par de semanas lo tuvo que vender. A un menor costo de lo que lo compró. Llegó un día a la casa y me dice, pastor, ya lo vendí, pasó esto, esto y esto. Ya me di cuenta que ese carro no era de Dios. Pues claro que no. Claro que no. Dice la palabra de Dios que Dios nunca nos va a dejar y sí, tenemos que aprender a disfrutar lo que tenemos como venido de Dios. Algo de lo que nosotros le pidamos a Dios, que estemos aferrados a tenerlo. Si Dios no nos lo da, es mejor ni buscarlo, porque probablemente Dios nos detenga ese bien material, porque Él sabe que nos va a alejar de Él. Es mejor de no buscar, seguir orando, Señor, ya pasó mucho tiempo, yo no sé si realmente ya tu respuesta es no, pero mientras yo no discierna que no, yo te lo voy a seguir pidiendo, pero dame discernimiento. Si lo que te estoy pidiendo realmente es una necesidad, o es un deseo, o es un capricho. Si es capricho, ya quítalo de mí. Si es un deseo, que no me aleje de ti. Y si tú consideras que es una necesidad, tú lo vas a proveer en su momento. Pero no aferrarnos a lo que no debiéramos de aferrarnos. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, recordando y dependiendo de las promesas de Dios. Dios nos va a suplir en su momento, hermano. No te dejaré ni te desampararé. Aún con aquello que aún no tenemos o nunca tendremos, debemos demostrar conformidad con Dios. Volvemos a Proverbios 15:15. Proverbios 15:15. Dijo Salomón así, inspirado por el Espíritu de Dios: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Hermanos, disfruten lo que tienen. Muchachos, disfruten lo que Dios te ha dado. Disfruta a tu papá, disfruta a tu mamá, disfruta los recursos que tienes para estudiar, para prepararte, para trabajar. Disfruta la vida cristiana. No te fastidies con venir a la iglesia. No cuestiones, ay, tú vas a ir a la iglesia y la actividad. No, disfrútalo. Disfrútalo, porque un día te vas a dar cuenta y puede ser demasiado tarde de lo que estuviste menospreciando o tomando en menos. Un día, y termino con esto, se acercó una señorita de la iglesia, una jovencita, y no quiso entrar a un culto, y la mamá me dijo, pues ahí está en el carro, hablé con ella al terminar el servicio y fui y platiqué, y se expresó muy mal de su papá. Le dijo, este señor. Le digo, ¿qué te hizo tu papá? Le digo, ten cuidado, es tu papá, háblale con respeto. Pues este señor, dijo ella, me regañó por esto y es una injusticia. Le digo, pues realmente yo no sé si fue una injusticia o no, pero los papás cometemos muchas injusticias, pero tú no eres nadie para juzgarlo. Pues sí, porque no me escuchó a mí, le dio la preferencia a mi hermana y a mí no me escuchó, yo soy la mayor de los... Es tu papá, muéstrale respeto aún en tus pensamientos. Lo que te puedo decir es que algún día tú vas a ser mamá. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Ay, pastor, dice, yo para empezar no me quiero casar. Bueno, eso dices ahorita. Pero ya cuando pasen los años, vas a vivir lo que tu papá está viviendo, lo que tu mamá está viviendo, y lo que tú como hija le estás haciendo a tu papá, tus hijos te lo van a hacer a ti. Ya te acordarás. Ya te acordarás. Pasaron los años, se casó y tiene hijos. Esa es la ley de la vida, decimos, ¿no? Pero la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a experimentar también. Así que tenemos que aprender a estar ubicados en la posición que Dios nos ha dado y disfrutarlo, vivirlo, estar contento con lo que tenemos. Gracias a Dios, Dios nos ha dado mucho, hermano.
mucho más de lo que pudiésemos haber tenido una expectativa en la vida ahora en la vida cristiana. ¿No es cierto, hermano? Dios nos ha dado demasiadas bendiciones, demasiadas. Una de ellas es estar aquí en la casa de Dios esta mañana, ¿no es cierto? Tener a los hermanos, tener los recursos, la familia, la vida cristiana, tener la palabra de Dios, la libertad que tenemos, hermanos, aquí en Tijuana y en nuestro país de podernos congregar. Hay otros pueblos en otros estados dentro de México que no se pueden reunir los hermanos. Ustedes estamos aquí, entre muchas otras libertades y beneficios que Dios nos ha dado. Tenemos muchas bendiciones. Aprendamos a tener un banquete continuo todos los días, disfrutando lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que tenemos un compromiso contigo de estar contentos, de decidir gozarnos y alegrarnos aún en las situaciones en las eventualidades que van suscitándose en nuestra propia vida, Señor, lo que no tenemos planeado, lo que no esperábamos. De repente llegan situaciones, aún en ellos, Señor, ayúdanos a mostrar gratitud, reconocimiento, contentamiento, conformidad y de aquellos motivos que tú nos presentas para estar contentos y alegres, poderlos disfrutar y ser agradecidos contigo, sobre todo con la vida cristiana, porque de ella depende todo lo demás. Gracias, Padre amado, por estar con nosotros, gracias por poder disfrutar de los medios, del medio por el cual tú nos hablas, que es tu palabra, de poder venir al templo, de pertenecer a una iglesia, de que la iglesia sea parte de nuestra vida y tú parte de nuestra vida también, y nosotros ser parte del cuerpo de Cristo. Eso es suficiente. Gracias por ello y por los extras que tú nos has dado, Señor, en la vida cristiana para poder disfrutar y estar contentos contigo. Gracias te damos, gracias por tu palabra y gracias por estos momentos, Señor, tan deseados y disfrutados por todos nosotros. Bendícenos y que permítenos regresar esta tarde y poder disfrutar ese tiempo juntos como iglesia, como familias. En el nombre de Cristo Jesús.